Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que a esta hora se conectan a esta transmisión. También a quienes nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Ecotopía y saludamos a quienes nos escuchan en nuestro podcast en Spotify Ecotopía. Gracias por estar con nosotros y nosotras. Hoy vamos a hablar sobre la agroecología como alternativa sustentable frente a las crisis. Y para esto damos la más cordial bienvenida a la emisión de Ecotopía de hoy a Katia Aguilar Mos. Ella es coordinadora de procesos agroecológicos de la Unidad Ecológica Salvadoreña. ¿Cómo está, Katy? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Un gusto estar en este bonito programa que transmitimos, ¿verdad? A través de las redes sociales y hacemos la cordial invitación, ¿verdad? A todos los radioescuchas que nos van a sintonizar. Katy, quisiera que para empezar y para quienes nos están escuchando y no conocen sobre la agroecología, les contáramos un poco sobre qué es este método, la agroecología y cuál es la diferencia con la agricultura tradicional. Sí, efectivamente la agroecología es una práctica, pero también es una alternativa a- ante los efectos del cambio climático, ¿verdad? Que nos produce. Y es una práctica donde hay saberes ancestrales, donde se respeta eso, pero también contribuye y respeta a todo lo que es la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, esta es estrechamente vinculada, ¿verdad? A los seres vivos, a todo lo que conlleva la biodiversidad de los ecosistemas. Una de las diferencias es un poco, primero, la agricultura tradicional no rescata eso, no rescata los saberes ancestrales. Lo otro es la forma de producir es diferente, va más enfocada a un enfoque capitalista, ¿verdad? Y la agroecología no. También otra diferencia que hay entre ellas es de que la forma de producir, como decía, una enfoca más a la parte de social y la otra no, es más mercantilista. Y hay una dependencia de agroquímicos donde la otra se interactúan, ¿verdad? Los saberes. ¿Y cómo se incorporan estos saberes a la práctica agroecológica? Como se decía, los saberes ancestrales, los conocimientos también que en las comunidades productores y productoras van desarrollando, ¿cómo se incorporan en la agroecología? Primero en el rescate, ¿verdad? De, de producción, ¿verdad? Rescate de semillas también, ¿verdad? Esa es una de las incorporaciones que se tiene, ¿verdad? Otra es la parte de la protección, ¿verdad? De la tierra y la defensa de la tierra. Y usted mencionaba, la agroecología no hace uso o reduce el uso de tóxicos para el cultivo de los diferentes productos. ¿Por qué se rechaza el uso de este tipo de herramientas, de químicos para la producción de cultivos, de hortalizas, de granos básicos? Y cómo eso también tiene una implicancia para la salud de la población o de las comunidades que consumen este tipo de productos. Sí, efectivamente, una de las cosas, ¿verdad?, que se requiere es que la disminución, primeramente, ¿verdad?, de los agrotóxicos, porque sabemos todo lo que conlleva. Primero, la parte de enfermedades, ¿verdad? La contaminación que nos produce, ¿verdad? Que eso también contribuye se desencadenan más enfermedades, ¿verdad? Aparte de eso, a la reducción también, ¿verdad? De muchas cosas y también a la dependencia también, ¿verdad? Como decíamos, o sea, una agricultura tradicional depende mucho de agroquímicos. También otra de la parte de que se tome en cuenta también es que la producción de una forma agroecológica hay una manera de incentivo económico también por el hecho de que hay un ahorro, genera un ahorro
y no como una agricultura tradicional, porque si no tenemos el agroquímico para producir, no comemos. Y la agroecología sí siempre hay una diversidad. Katy, pero si habláramos también en términos de tiempos, de la producción, de tamaño de los productos, eh, ¿qué podemos decir al respecto? Y también hablando de la salud de la población, ¿qué representa un cultivo que está, digamos, se cultiva más rápido, o que tiene un tamaño mayor, frente a otro que quizá no, pero que no usa, en este caso, químicos, como usted nos acaba de explicar? ¿Cuál es esa diferencia y cuáles son esos beneficios? Bueno, una de las diferencias es de que el tamaño es un poco más pequeño, pero es por el hecho de que cuando vamos transitando, el tiempo también de transitar a la agroecología de una agricultura tradicional lleva su tiempo también, ¿verdad? Ahí es donde podemos ir viendo el tiempo que la gente va generando, ¿verdad? Se puede tardar más, pero el ciclo del cultivo es el mismo, no cambia. Es la forma de cómo produce la gente, ¿verdad? Entonces, es de separar eso por el hecho de que en cierta manera, con la agricultura tradicional, podemos ver un poco mejor en la parte de vistosidad, frutos más grandes. Pero sabemos las consecuencias que puede tener en la salud de las mujeres, especialmente y la niñez. eh, en sí en toda la población, pero afectan más a ellos. Entonces, es el hecho de que el sabor cambia también. El sabor en la parte, un producto agroecológico es muy diferente a la parte de un producto que viene de una agricultura contaminante, ¿verdad? Esos dos prácticamente son, y en sí el tiempo, como le repito, o sea, es la forma de cómo lo voy a producir. El tiempo sí se tarda más, pero cuando alguien inicia, ya cuando alguien ya tiene su forma de producir en la parte agroecológica, ya es el mismo, ¿verdad? Katy, y la agricultura tradicional ha estado dominada principalmente por hombres, han sido quienes más hacen ese trabajo, ¿no? De cultivar los diferentes productos, pero ¿cuál es el rol que tienen las mujeres en la agroecología? Primeramente es la parte de la defensa, ¿verdad? Del derecho humano a la alimentación, la defensa de la tierra y también de capacidades también de que ellas contribuyen una parte más para su empoderamiento. Y justo hablando de eso, estamos en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. ¿Cómo esta práctica que, como usted decía, les empodera también orienta estos esfuerzos colectivos que puedan darse para la defensa de derechos, pero para también orientarlo, ¿no? Pensarlo para la prevención de la violencia en las comunidades donde hay, pues según estudios, un gran porcentaje de casos que se dan, cómo eso también contribuye a que ellas puedan avanzar juntas a reducir esta violencia? Así es, el hecho de tener ellas una forma de producir, también les decía yo que las empodera en la parte económica, ¿verdad? Ya ellas, sabemos que la raíz también de la violencia hacia las mujeres tiene que ver con la violencia económica, en primer lugar. Entonces, ellas al tener esa herramienta o esas prácticas, ellas desencadenan un poco, ¿verdad? Ese tipo, porque tienen poderes ellas o decir yo decido qué compro, cómo lo gasto, ¿verdad? Y puedan tener. Entonces, sí, prácticamente reduce un poco, ¿verdad? No es la violencia, no, como sabemos, no es al 100% que la reducimos por algo, sino que, pero por lo menos se contribuye a reducir o por lo menos se llega a que no continúe. Y frente a las crisis también, Katy, la climática, la alimentaria que estamos enfrentando, datos de la Mesa por la Soberanía Alimentaria están advirtiendo sobre el aumento de precios de la canasta básica, cómo la agroecología
puede convertirse o se convierte en una alternativa sustentable que hace frente a estas crisis, pero también a esta otra, que son las violencias que viven las mujeres profundizadas por el cambio climático, como usted decía, la falta de alimentación. Ujú. ¿Cómo se convierte la agroecología en una alternativa a estos escenarios? Bueno, como le decía, o sea, esa práctica o esa alternativa prácticamente, decimos alternativa, pero realmente es la solución, ¿verdad? A que contribuya a llegar a la soberanía, a alcanzar la soberanía alimentaria del país, ¿verdad? Ya sabemos de que sí se puede producir, ¿verdad? De una forma agroecológica amigable con el medio ambiente para satisfacer las necesidades de la población. Y en cuanto a políticas públicas, ¿qué evaluación se puede plantear? ¿Qué tanto el Estado está asumiendo pues compromisos reales para apoyar al sector agrícola, Katy? ¿Qué valoración se hace? Desde parte del Estado, primeramente, ha habido un descenso, ¿verdad? Un retroceso prácticamente, ¿verdad? Debido de que se han obtenido y se han, desde la sociedad civil, ¿verdad? Incorporado a anteproyectos de leyes donde no se han reconocido, ¿verdad? Y mientras el Estado no reconozca el derecho humano a la alimentación, estos procesos no caminan, ¿verdad? Sí hace algunos efectos, pero un poco más tradicionales como el paquete agrícola, ¿verdad? Que sabemos que, pero sabemos de también de que no es para toda la población y especialmente las mujeres son las que menos reciben paquetes, son más los hombres, ¿verdad? Y aparte que seguimos con la práctica de entrega de paquetes agrícolas, pero son con insumos con agrotóxicos, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo estamos abordando una parte de seguridad alimentaria y no de soberanía alimentaria. Entonces, eso creo que descontribuye, ¿verdad? A, a no seguir o a que el Estado reconozca, ¿verdad? Que tiene que cumplir el derecho humano a la alimentación. ¿Y cuáles serían entonces las decisiones que se debe tomar para que no haya solamente seguridad alimentaria, sino que se reconozca ese derecho y se construya el camino a la soberanía? Ve, primero que el Estado reconozca, ¿verdad? Ese derecho, ¿verdad? Y que lo retome, pero también que lo aplique, ¿verdad? A través de aprobaciones de leyes, ¿verdad? O ante proyectos de leyes o políticas públicas, ¿verdad? Ante conlleva con la alimentación y el agua. Háblenos también, Katy, sobre el trabajo que se está haciendo desde UNES para aportar a los procesos agroecológicos en este momento en el occidente del país, trabajando con mujeres que están haciendo, pues, empezando a transformar esta forma de producir, que ya decíamos es libre de tóxicos, les empodera de sus derechos, construye autonomía, pero también es la solución, decía, a las crisis que estamos enfrentando. Efectivamente, o sea, tenemos en el occidente del país, en la zona sur de Aguachapán y en la parte de Sonsonate tenemos alrededor de más de 299 mujeres, ¿verdad? Que están produciendo en esa, bajo esa lógica, ¿verdad? Y el dato interesante acá es que el 98% son mujeres donde ellas reviven, construyen, ¿verdad? Y van en la línea principal, ¿verdad? Contribuyendo. ¿Qué tipo de productos están cosechando? ¿Cómo beneficia también a sus familias? Ustedes decía antes, hay un aporte económico. ¿Cómo es este proceso para ellas a través del acompañamiento que se da desde UNES? Desde este momento, la mayoría de los huertos agroecológicos mantienen alrededor de más de 10 especies, ¿verdad? Cultivando, ¿verdad? Entre ellas berenjena, chile, tomate, mora, chipilín, pepino, ¿verdad? Y más, todo cultivo de que ellas les contribuye en una forma, porque hay una parte, un excedente que no se logran vender lo venden dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Ya la misma población de la misma comunidad las reconoce que son productoras, y que
están produciendo sanamente, ¿verdad? Libre de químicos. Entonces, ellas producen esa parte, no, en su mayoría sí es más para consumo, pero lo poco que puedan tener lo contribuyen a la venta y también eh, lo, lo regalan, ¿verdad? Cuando ellas tienen sororidad, ¿verdad? Entre ellas mismas, con las mismas familias de las comunidades. También existen iniciativas de bancos de semillas, Katy. Quisiera que nos contara un poco sobre esto y por qué la reproducción de las especies en el territorio es importante, tomando en cuenta lo que ya hemos hablado, que implica el cambio climático para la vida de la gente. Eh, sí, en ese caso se tienen tres bancos de semillas establecidos o santuarios de semillas establecidos que son manejados por grupos de mujeres, que estas mismas mujeres se asocian, se agrupan de 10 a 15 personas para seguirlo trabajando. Y el objetivo principal es de que ellas aparte de la formación que se les da, ellas también son experimentadoras científicas en el sentido de que ellas van experimentando y van aclimatizando sus propias semillas para mantenerla, ¿verdad? Es decir, yo las produzco, la cosecho y la guardo y la vuelvo a sembrar. Entonces, hay una manera de reproducción, ¿verdad? De rescate también, ¿verdad? Porque no solamente es un tipo de semilla, andan alrededor, los bancos de semillas andan alrededor de casi más de 30 semillas que tienen ellas ahí reservadas y a las cuales también contribuyen a de que si alguien quiera, ellas hacen como un préstamo y devuelve la gente eh, más semillas. Digamos, si yo les presté una libra de semillas de maíz, un ejemplo, ellas me devuelven 10 libras, ¿verdad? Para seguirlas preservando, reproduciendo. Y tenemos, los bancos de semillas tienen dos objetivos. Una es en un cuarto y la otra es a campo libre, ¿verdad? Donde ellas ahí están reproduciendo, ¿verdad? No solamente las preservamos, sino que también las reproducimos, ¿verdad? Dentro y ahí es donde se vuelven ellas experimentadoras científicas, ¿verdad? Porque ellas van viendo, ¿verdad? ¿Qué les funcionó, qué no les funcionó para seguirlo adquiriendo conocimiento? Y sería importante entonces, Katy, a partir de esto, usted nos dice, ellas construyen conocimiento científico, experimentan al cuidar las semillas, al cuidar la producción. Sería importante que instituciones estatales pudieran vincularse, trabajar con ellas para fortalecer estas iniciativas y si es así, ¿cómo debería hacerse esa coordinación? Sí, efectivamente, eso es lo que se busca también en un primer momento, ¿verdad? Que todas esas iniciativas o esas estrategias, especialmente que son estrategias ante esto, que los gobiernos centrales especialmente y los gobiernos municipales puedan trabajar de la mano y contribuir, ¿verdad? A fortalecerles más. Katy, y para quienes nos están escuchando a través de la radio de Arpas, a través de Spotify, que nos ven en las redes sociales, ¿cómo podemos iniciar o tener una iniciativa agroecológica, tomando en cuenta que mucho dependemos del mercado para comprar, para adquirir granos básicos, verduras, hortalizas? ¿Cómo podríamos iniciar quizá en nuestras casas teniendo un pequeño huerto? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué necesitamos? Primeramente, voluntad, ¿verdad? Es voluntad a querer cambiar también, ¿verdad? Nuestra forma, ¿verdad? De pensamiento y de concientización también, ¿verdad? Porque sabemos de que, y esto ahorita como está la canasta básica es una buena opción al decir yo ya quiero, ¿verdad? También porque nos está apretando el bolsillo a cada uno de nosotros, ¿verdad? De la población que no producimos, ¿verdad? Entonces, eh, ese tener primeramente la disponibilidad, concientización y el espacio no es necesariamente decir no, no tengo, pero porque lo podemos hacer a través de bolsas, lo podemos a través de aquellos utensilios que ya no ocupamos, ahí reciclamos, ¿verdad? Como cacerolas, como ollas, ¿verdad? Hasta refri viejas que a veces ya ni ocupamos, ahí podemos producir, ¿verdad?
en cajones de escritorio también, ¿verdad? Se puede y allí hemos visto y se han tenido experiencias que en esos recipientes podemos tener, ¿verdad? Cultivo. Podemos iniciar, ¿verdad? Como les dije, si el espacio no es mayor, se pueden iniciar con las de hojas aromáticas que siempre tenemos a la mano, ¿verdad? O que cuesta conseguirlas, nosotros no las tenemos, ¿verdad? Eh, Pueden sembrar chile, tomate, ¿verdad? Pepino, rábano, ¿verdad? Que son los que más se dan, ¿verdad? Dentro de una y que es lo que más necesitamos siempre en casa. Katia, antes de finalizar, quisiera que hiciera una reflexión final para quienes nos escuchan, como decíamos, o nos ven a través de las redes sociales sobre la importancia de mirar estas otras o estas alternativas, estas soluciones que se construyen en el territorio para trabajar o abrir el camino hacia la soberanía alimentaria, la producción de alimentos saludables, pero que también están siendo un espacio para que las mujeres se empoderen de sus derechos en el marco, como hemos dicho, de este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la reflexión final que podemos hacer? Bueno, la reflexión es invitarlas primeramente, ¿verdad? A tener esa convicción, ¿verdad? A crear nuestra propia construcción de nuestra propia soberanía alimentaria en primer lugar, ¿verdad? A no depender, ¿verdad? De un, de un incentivo de agrotóxicos, ¿verdad? Para poder ir haciendo estos cambios en cada uno de nosotros, especialmente para nosotras como mujeres, ¿verdad? Y que vayamos teniendo autonomía, ¿verdad? Katia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Ecotopía y pues compartido estas reflexiones tan necesarias, sobre todo en esta coyuntura que estamos teniendo de crisis, como decíamos, climática, alimentaria y ecológica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Dios. amigos y amigas por habernos acompañado en la emisión de hoy de su programa Ecotopía. Le invitamos para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más.